Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy y pues como cada sesión quisiera escuchar qué dudas tienen, ya sea acerca del examen que tendremos el próximo martes o sobre la práctica que tienen que entregar también la próxima semana o sobre el proyecto final que como habíamos quedado pues la idea es que esté funcionando para el 20 de mayo. Entonces, pues los escucho, no sé si tienen alguna duda antes de eh, empezar con la última unidad del curso. El examen de la siguiente semana va a abarcar hasta lo que vimos antes de vacaciones. No, solo es modelado dinámico. Recuerden que les había dicho iba a ser uno de cinemática, uno de dinámica y el tercer parcial, que ese lo van a hacer en línea. Ese va a ser de teoría y va a ser la teoría de todas las 4 unidades. Pero el de la próxima semana solamente es de modelado dinámico. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una respecto al proyecto final. Sí. Bueno, ya ve que en las instrucciones especifica que requiere el, la adquisición de una señal fisiológica, ¿no? En este caso el EMG. Ujú. Sí. Ahí el caso es que, bueno, pues pensando en cómo hacer eso, pues, o sea, lo que quiere es que se haga como la adquisición en tiempo real, o pudiéramos, por ejemplo, adquirir la señal en el laboratorio y luego utilizarla después. No, la Pregun- idea es que la idea es que lo hagan en tiempo real, que en su dispositivo ustedes agreguen un circuito de MG o de cualquier otra señal, si es que van a hacer otro dispositivo, pero en el caso de aquellos que vayan a trabajar con alguna extremidad, ya sea con exoesqueleto, con prótesis, la idea es que esa señal a ustedes les indique si es un movimiento de flexión o extensión, por ejemplo, para mover la correspondiente articulación, o digámoslo también, que sea como la entrada para que ustedes definan qué trayectoria debe seguir el prototipo. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan con los circuitos que ya conocen, pueden hacer su circuito ustedes mismos desde cero con sus amplificadores de instrumentación y los filtros, etcétera, desarrollarlo e integrar un rectificador para que lo puedan leer con la entrada analógica del Arduino, recordando que el Arduino solamente maneja voltajes positivos. Entonces, la idea sí es que incluyan toda esa instrumentación. Si, si pueden y tienen la posibilidad de adquirir algún módulo que ya esté diseñado, el problema es el costo, ahí es yo lo que vería como inconveniente, porque esos módulos que ya están hechos para Arduino sí son bastante elevados su precio. Entonces, ahí la idea es que ustedes lo diseñen de preferencia. Sí, sí, claro, claro. Ujú. Sí, pues es solo eso por el momento, gracias. Sí. Pero en cuanto a procesamiento, no va a ser más que el hecho de que ustedes puedan distinguir entre si el movimiento que está indicando la persona es un movimiento de flexión o extensión, simplemente. No va más allá de eso. Va, gracias, Ah, gracias. sí. Lo otro es que yo estimo que el día de hoy va a ser nuestra última sesión, digamos, teórica, que veamos nada más de contenido teórico y ya hacer nada más las evaluaciones con la idea de que solamente se concentren ya en su proyecto final una vez que terminen la práctica de la próxima semana. Únicamente estén trabajando en el proyecto y lo único de aquí en adelante sería estar viendo dudas específicas de cada uno de ustedes de los equipos para el proyecto final, pero sí, prácticamente el último mes lo van a dedicar únicamente al proyecto final.
Profe, entonces la fecha para el examen teórico sería a partir del 9, esa semana en línea o después. Sí, la idea, a ver, déjenme checo nada más el calendario. La próxima semana es el 2 de mayo sería el examen y el siguiente lo podríamos dejar para el viernes 13 de mayo. O la otra es que pudiera dejarlo yo abierto, digamos, porque va a ser un examen rápido que van a contestar en Didactic. Entonces, pues yo creo que lo podemos dejar para el viernes 13 de mayo, el tercer parcial, que serían, como les digo, nada más conceptos teóricos y es un examen muy rápido, en 10 minutos lo resuelven. ¿Será como Ok, está bien. Bueno, pregunta. ¿Será Ujú. como será como de opción múltiple o Hay de de escribir diferentes tipos conceptos? hay de diferentes tipos de preguntas. Ninguna es de escribir alguna respuesta muy larga, ¿no? Si hay que escribir es de 2, 3 palabras como máximo, pero la mayoría son de opción múltiple. Ah, ok. Va, muchas gracias. Sí, es muy sencillo. Y nada más es sobre todos los conceptos que hemos visto a lo largo del curso. Sí, claro, gracias. Sí. Bueno, entonces así quedarían las fechas. Tendríamos el próximo martes 2 sería el examen de modelado dinámico. El viernes 13 de mayo sería el examen teórico, que se lo van a hacer nada más en Didactic. Y el viernes 20 de mayo tendrían que mostrar su proyecto funcionando. Y en la última semana, que sería hasta el 27 de mayo, sería lo que tendrían ustedes ya para elaborar su reporte con ya todos los resultados de su proyecto. Entonces, más o menos esa sería digamos, el plan de las actividades con las que concluiríamos el curso. ¿Alguien tiene alguna otra duda antes de iniciar con la sesión de hoy, con la parte de prótesis y órtesis, que es la última unidad? En el siguiente examen vendría un ejemplo como los que, bueno, un ejercicio parecido a los que vimos como en la práctica o como el de ejemplo. Sí, de ese tipo. O sea, les voy a poner nada más un sistema igual como lo vimos en el caso de cinemática, un robot sencillo de máximo 2 grados de libertad, sobre todo por cuestiones de tiempo, porque el estar haciendo las derivadas, etcétera, les consume mucho tiempo. Entonces es un sistema sencillo, de máximo 2 grados de libertad. ¿Podemos llevar como un formulario o algo así, profe? Sí, sobre todo para que tengan ahí a la mano lo que son las ecuaciones de movimiento y los símbolos de Christoffel. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces vamos con la última unidad. Bien, en esta última unidad del curso está dedicada a hablar un poco de los conceptos para la parte de prótesis y órtesis, definir bien qué son esos conceptos, hablar un poco sobre la amputación y cuáles son las necesidades que se han visto derivadas de estas situaciones. Primero, pues le vamos a llamar prótesis como tal a cualquier pieza o aparato que de manera artificial nosotros lo utilizamos para reemplazar alguna parte, una pieza, órgano o miembro
de algún ser vivo, ¿no? En general. Nos hemos enfocado mucho hacia lo que es trabajar con seres humanos, pero pues también en el caso de animales, pues se suelen hacer el diseño de prótesis, ¿no? O también muchas veces nos vamos solamente al concepto de sustituir algún miembro, que son, digamos, los más comunes, pero pudiera ser una prótesis dental, una prótesis para alguna parte muy específica, por ejemplo, no sé, alguna parte de una articulación, ¿no? Como por ejemplo cuando hay problemas en la rodilla y hay que agregar una prótesis, no necesariamente de toda la articulación, sino de algún elemento específico dentro de esa articulación, pues esa es la idea de lo que sería una prótesis, ¿no? Entonces, dado ese escenario tan general, pues simplemente esa es la idea, ¿no? De que por medio de algún dispositivo o pieza o aparato que sea artificial, estemos sustituyendo alguna parte de un ser vivo, ¿no? Entonces, de manera general, eso sería una prótesis. Ahora, la complejidad que va a tener esa prótesis va a depender sobre todo de los niveles de amputación. Y eso tiene que ver también con los grados de libertad y todos estos conceptos que hemos venido manejando desde la materia de biomecánica. Obviamente una prótesis mucho más compleja pues se va a dar en el caso de extremidades superiores cuando hablamos, por ejemplo, de un desarticulado de hombro, porque ahí hay que sustituir todos los movimientos que están implicados sobre esa extremidad. Obviamente, también el número de grados de libertad que tenga esa prótesis va a depender de la tarea que se desea realizar con esa prótesis. No es lo mismo que queramos sustituir únicamente de forma estética o tratar de reemplazar todo el funcionamiento completo de la extremidad. Entonces, de ahí va a radicar el hecho de que si la prótesis es mucho más compleja o no. ¿Okay? Entonces, atendiendo a eso, pues vamos a tener los niveles de amputación que se manejan en esta gráfica, ¿no? Que sería el desarticulado de hombro. Entonces, ahí hay que sustituir todo el funcionamiento de las articulaciones, empezando desde el hombro, codo, la muñeca y si así se desea también de todos los dedos de la mano. Después, si nos vamos al desarticulado de codo, pues entonces hay que sustituir a ese nivel, ¿no? De aquí hacia el extremo final, ¿ok? Va a haber otros niveles en donde no se tenga que sustituir la articulación, ¿no? o el funcionamiento de la articulación, sobre todo cuando esa amputación se da entre articulaciones, ¿no? Y de ahí entonces surgen esto, como el transhumeral o transradial, en donde la articulación, por ejemplo, en el caso del transradial, pues las articulaciones del hombro y del codo funcionan correctamente y únicamente entonces la articulación, digamos, de movimientos grandes sería el de la muñeca y ya si queremos movimientos finos, pues serían los de la mano, ¿no? Entonces, dependiendo de ese nivel de amputación, es lo que nos va a definir qué tanta complejidad o no tiene la prótesis. De ese mismo modo, pues se manejaría en el caso de las extremidades inferiores, cuando haya una cuestión de desarticulado, pues hay que sustituir ese movimiento, ya sea a los mismos niveles, cadera, rodilla, tobillo, igual movimiento de los dedos de los pies si se desea. Entonces, dependiendo de esos niveles, sería el tipo de prótesis que se va a diseñar, ¿no? Y obviamente también de la aplicación. No es lo mismo si la prótesis la va a usar un deportista que si la va a usar una persona que a lo mejor sus actividades de la vida diaria son menos demandantes físicamente, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora del diseño de una prótesis. Incluso muchos estudios se enfocan en el hecho de analizar qué tanto uso se le da
a cada una de estos grados de libertad que posee el brazo humano, porque obviamente, como ya lo comentamos en el caso de los sistemas robóticos, sabemos que con al menos 6 grados de libertad podemos cumplir con la parte de posicionamiento y orientación del sistema, y en el caso del brazo humano, pues tiene un grado, en este caso, de grados de libertad que exceden la necesidad, a lo mejor, dependiendo de la tarea, ¿no? Está diseñado de tal manera que tenemos una redundancia muy alta para poder realizar tareas muy complejas, pero que dependiendo de la actividad cotidiana de la persona o de la profesión que ésta tenga, es qué tanto uso le va a dar a cada una de estos grados de libertad, ¿no? Entonces, de ahí se puede optimizar cuántos grados de libertad en realidad debe tener la prótesis, ¿no? Por lo tanto, también el diseño de estas es muy personalizado, ¿no? De hecho, también el hecho de que sea un niño, por ejemplo, y que vaya creciendo, se va desarrollando, pues obviamente la prótesis no la podemos dejar que sea ya una versión final, ¿no? Sino que se va a ir actualizando dependiendo del desarrollo de esta persona, ¿no? Entonces, dadas todas esas circunstancias, pues eso nos va a llevar a definir exactamente qué características va a tener esa prótesis. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, existen algunos estudios en los que se ha documentado cuáles son los niveles de amputación o los tipos de amputación más comunes cuando hablamos de extremidades superiores. Y en ese sentido, digamos, el más común que vamos a encontrar entre la población es el de tipo transradial. ¿Okay? Entonces, si nos regresamos a la imagen, pues si estamos hablando, en este caso, este sería el tipo de amputación más común, y que es donde les decía que permanecen tanto la articulación del hombro como la del codo intactas, y entonces lo que hay que sustituir más bien es los movimientos de la muñeca y de los dedos, si así se desea. ¿Okay? Entonces, este sería el más común. Aquí en México, por ejemplo, se da mucho en el caso de niños, por ejemplo, con respecto al uso de pólvora, ¿no? Todo esto que hay normalmente respecto a la prohibición, sobre todo en fechas navideñas, con respecto al manejo de pólvora en las diferentes presentaciones que hay, pues es muy común que por un accidente de ese tipo se llegue a dar una amputación en este caso, ¿no? Y pues según las cifras, como les decía, en algunos de estos estudios, en específico el que se presenta aquí, en esta figura, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que es en una extremidad y de tipo transradial, ¿no? Entonces ahí lo que se está perdiendo, como veíamos, pues es el funcionamiento de la mano y de la muñeca por completo. Y todo la capacidad que nos dan también las articulaciones que quedan intactas, como en el caso del hombro y del codo, sin tener la mano, pues va a complicar el hecho de realizar alguna tarea en específico, ¿no? Quizás para sujetar algunos objetos o para empujar algo o así, cuestiones en donde no se necesite mucha destreza, pudiera ser suficiente con una prótesis estética, ¿no? Pero si ya tenemos que hacer alguna manipulación de objetos, pues entonces ahí ya se pierde mucho del funcionamiento de toda la extremidad, a pesar de que la amputación sea a nivel transradial. ¿Okay? Entonces, considerando eso, aquí vemos las cifras en general para diferentes tipos de articulación. Cuando hablamos únicamente de algunos dedos, cuando vemos de tipo transradial, de desarticulación del hombro, de la mano,
desarticulación del codo o de la muñeca. Entonces aquí tenemos más o menos cuáles son las cifras en el caso del estudio que se presenta ahí, ¿no? Entonces, eso es con respecto a qué es lo más frecuente que vamos a encontrar. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces decíamos que dependiendo obviamente de la actividad o de las funciones que queramos reemplazar, pues las prótesis van a ser de diferentes tipos, ¿no? Primero, pues tendríamos las que son únicamente con fines cosméticos, donde no nos interesa suplir o obtener nuevamente alguna de las funciones de movilidad. Entonces, únicamente es el hecho de que la persona se sienta incómoda con el hecho de haber perdido esa extremidad, y entonces lo único que quiere es ver que tiene esa extremidad, ¿no? Entonces, únicamente es con ese fin, no para suplir ningún funcionamiento, ¿no? Entonces, estas serían de tipo cosméticas. Después tenemos aquellas que son de tipo mecánica y que son activadas por el cuerpo de la persona, que ya un poco lo habíamos comentado al inicio del curso cuando los puse a hacer la revisión de un artículo acerca de las prótesis. Entonces, en ese caso, lo más común es que con el hombro de la extremidad opuesta, entonces, en este caso, normalmente lo que van a hacer es con el movimiento de este hombro y por medio de cables que se van tensando, que son estos que aparecen aquí conectados hacia el extremo final de la prótesis, con ese se puede hacer el movimiento de abrir o cerrar esa pinza, únicamente transmitiendo el movimiento del hombro opuesto a la extremidad donde se tiene la prótesis, ¿no? Entonces ahí el diseño es muy sencillo, entonces no va a haber ningún movimiento adicional más que el de abrir o cerrar la pinza, simplemente con la idea de suplir la función de poder sujetar algún objeto, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando que tanto el codo como el hombro permanecen intactos, las articulaciones, pues entonces únicamente se está supliendo la función del movimiento de pinza de la mano, ¿no? Ni siquiera estamos recuperando los grados de libertad de la muñeca, sino únicamente el poder sujetar objetos, ¿ok? Y obviamente ahí pues hay que cumplir con un cierto entrenamiento y el proceso de terapia también en la persona en acostumbrarse al manejo de este dispositivo, ¿no? En sí, pues es un sistema muy sencillo, pero es el más común que van a encontrar, sobre todo en lugares como aquí en México, en donde el poder obtener o tener acceso a una prótesis mucho más avanzada, pues desde el punto de vista económico suele ser bastante complicado, ¿no? Que todas las personas puedan acceder a ello, y de acuerdo a lo que podemos ver en el sector salud en México, pues estos son el tipo de prótesis que van a encontrar de manera más común, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, después tenemos ya las que van a ser activas, ¿no? Que ya vamos a tener motores y que típicamente van a utilizar alguna señal que le brinde información del estado de la persona para poder hacer la activación, que este es el caso de lo que pretendemos que ustedes hagan con el proyecto final, ¿no? El hecho de poder una prótesis mioeléctrica con el mínimo de procesamiento, porque no les estoy pidiendo que haya un gran procesamiento, pero que sí
pueda medir la intención del usuario para realizar los movimientos, ¿no? Entonces, esa es la idea de las prótesis mioeléctricas. Ya aquellas que son mucho más avanzadas y que incluyen algoritmos de control mucho más complejos, pues hacen uso a lo mejor de inteligencia artificial, sobre todo para determinar el tipo de movimiento o agarre que requiere o que quiere realizar la persona a partir de clasificar la información obtenida a través de una serie de electrodos, ¿no? En su caso, pues sería suficiente con un par de señales de MG poder distinguir si quiere ser un movimiento de flexión o extensión la persona. Pero cuando estamos hablando ya de algún tipo de agarre en específico, pues sí necesitamos a lo mejor un mayor número de señales y que también por medio de algún algoritmo de clasificación, principalmente con inteligencia artificial, ustedes puedan determinar qué tipo de agarre quiere realizar la persona, ¿no? Ya a un nivel mucho más complejo sería el hecho de que queramos identificar exactamente cómo se mueve cada una de las articulaciones de los dedos para poder realizar una tarea, ¿no? Por lo general, no se trata de llegar ahí porque necesitaríamos un gran número de señales para poder realizar eso, ¿no? Y pues lo que se trata de hacer es de simplificar y mejor planear el movimiento de todos los dedos de la prótesis en conjunto para determinar una serie de agarres que digamos que serían los más frecuentes, ¿no? Si va a ser una tarea fina, como por ejemplo escribir o manipular objetos pequeños, o si va a realizar algún movimiento de poder, ¿no? Como cargar algún objeto que sea pesado. Entonces, de ahí se determina entonces cuáles son los tipos de movimiento que puede realizar en función de esa información, ¿no? Decíamos principalmente con MG, pero también pues podrían combinarse con otro tipo de señales, igual como lo comentamos al inicio del curso, a lo mejor con señales de EEG, por ejemplo, donde pues ya ahí sí involucraría a nivel de cerebral todo el proceso, ¿no? Desde la intención que tiene la señal, que eso se pueda transmitir por medio del sistema nervioso, etcétera, y poder generar los movimientos, ¿no? Ese sería, digamos, el escenario ideal. De manera adicional, pues como también lo comentamos, pues una parte importante y que muchas veces hace que las personas no se sientan cómodas aún con este tipo de prótesis que sean muy avanzadas, es el hecho de que las siguen sintiendo un miembro externo a su cuerpo, ¿no? Que no hay, por ejemplo, una retroalimentación de esas sensaciones a la hora de tocar un objeto y que también es parte de la estimulación que se debe realizar en el momento que nosotros deseamos que la persona sienta más o se sienta más cómodo con la prótesis, sintiéndola ya como parte de su cuerpo, ¿no? Entonces esos son parte de los retos más importantes en este tipo de dispositivos que son ya más avanzados. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, otra parte que es importante y tiene que ver sobre todo con los materiales, ¿no? Muchas veces, pues hoy en día se ha puesto muy de moda el hecho de utilizar, por ejemplo, tecnologías de impresión 3D para el diseño de la prótesis, ¿no? Pero una parte que sí no suele ser muy común que se trabaje por medio de impresión 3D, a menos trabajando con el tipo de materiales tradicionales o el tipo de polímeros que son más comunes en impresión 3D, es la parte que va a ir en contacto con el muñón o la parte donde se va a conectar al cuerpo de la persona, ¿no? Entonces suele ser otro tipo de materiales el que se usan ahí y como les decía también, pues debe de personalizarse esa parte de lo que es aquí o lo que se llama el socket
que es lo que va a ir en contacto realmente con el cuerpo de la persona y que debe ser un material que sea biocompatible en el caso de que vaya a haber también algún electrodo que se vaya a insertar, etcétera. Y además también por la cuestión del contacto que va a haber con la piel, la sudoración, etcétera, diferentes fenómenos que suceden ahí a la hora de hacer esta interconexión. Entonces también la parte del diseño de los sockets es un área relevante para la parte de las prótesis. Es decir, no solamente nos debemos de basar mucho en la parte del funcionamiento, sino también en la parte de materiales. Hay muchos caminos que seguir y cosas por explorar para tener mejoras en este tipo de dispositivos. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Bien. Ahora, como les decía, mucho de la comodidad o el gusto que va a tener la persona sobre decidir si usar una prótesis o no, va a tener que ver con qué tan funcional es para esa persona, ¿no? Pues en algunos estudios se ha evaluado eso, el hecho de tener prótesis que sean activadas mecánicamente o las de, como están aquí, como body powered, que ya sean manos, que sean ganchos, como el que veíamos en la prótesis que les mostraba al inicio en la parte mecánica, que sean puramente pasivas, ya sean manos o también un gancho que estén utilizando únicamente con fines más cosméticos o únicamente que reciben, porque incluso hay algunas que son pasivas en el caso de extremidades inferiores, a lo mejor que no tienen ningún motor, pero que únicamente cumplen la función mecánica para darle estabilidad a la persona. En el caso de las extremidades inferiores también sucede el mismo caso en aquellas que son pasivas para extremidades superiores, o aquellas que ya son eléctricas, ¿no? Ya sean de tipo mano, de tipo gripper, que serían ya cuando tienen una mayor cantidad de dedos, como este caso, o simplemente ganchos como ese que veíamos ahí en el caso de la prótesis mecánica. Esta también pues se puede hacer lo mismo que se hace aquí con los cables, hacerlo con un motor para realizar ese mismo movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes observan en los datos que se tienen ahí en ese estudio, pues no necesariamente el hecho de que una prótesis tenga un mayor número de grados de libertad o que sea eléctrica va a hacer que la persona la acepte más, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en tercer lugar, dentro de este estudio, estuvo esta que es la de la mecánica, o esta la más sencilla, que se activa por el cuerpo y que es simplemente un gancho para realizar ese movimiento de pinza. En cuanto al número de usuarios, pues quizás no sería tan comparable entre los que tienen la versión eléctrica y la versión mecánica activada por el cuerpo. Pero pues sí tenemos unos rangos de aceptación muy similares que oscilan entre el 50 y el 60% en esas tres primeras tipos de prótesis. Entonces, a pesar de que esta se pueda ver muy sencilla, pues va a haber a lo mejor otras cuestiones de que a lo mejor esta que es mecánica le sirve a lo mejor para cargar objetos que son más pesados y que eso es mucho más complejo de lograr con motores, ¿no? Ya finalmente con la energía de su propio cuerpo y un buen sistema de socket o de ajuste puede cumplir perfectamente una función para tareas que son mucho más pesadas, ¿no? Ahora, un problema sobre todo con estas que son eléctricas y que son mucho más avanzadas es que también el hecho de, por ejemplo, para podérselas poner el usuario cuando tienen electrodos, si esos electrodos necesitan colocárselos ellos o necesitan que alguien les ayude, el entrenamiento que necesitan para usarlas, pues finalmente también
es tiempo que puede llegar a ser tedioso para la persona, ¿no? Otra es el costo, como habíamos dicho también, ¿no? Entonces, va a haber una infinidad de factores que van a entrar en juego a la hora de una persona aceptar o no un funcionamiento, ¿no? También, perdón, una prótesis, dependiendo del funcionamiento. Otra parte tiene que ver con la comodidad, ¿no? ¿Qué tan cómodo es un tipo de prótesis o otro? Entonces, dependiendo de todos estos aspectos, va a ser si una persona se siente cómoda o no, ¿ok? O si alguna tiene una apariencia que para él es más relevante que otra, ¿no? Entonces, también todo eso va a entrar en juego y va a hacer que una persona acepte o no un determinado tipo de prótesis. Dentro de ese mismo estudio, pues se estuvieron analizando diferentes prioridades de diseño, ¿no? Que van del peso, del tipo de sistema de sujeción, el costo, la fuerza que puede ejercer, el tipo de retroalimentación sensorial, el tipo de ajuste que tenga, si por ejemplo le genera calor, el tipo de vida o de las actividades de la vida diaria que van a suplir con ese sistema, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos se evaluaron y pues cada tipo de usuario de todas estas prótesis que veíamos, que son aquellas que son activadas por el cuerpo, las que son pasivas o las que son eléctricas, pues hubo diferentes aspectos, ¿no? Pero si ustedes observan, la mayor prioridad y que se dio en todos los casos fue el peso, ¿no? Pues obviamente, cuando nosotros incluimos en una prótesis eléctrica, motores, sistemas de transmisión, como engranes o algún sistema a lo mejor neumático, etcétera, dependiendo de que sea el sistema de accionamiento que tiene la prótesis, pues una parte que va a ser muy importante va a ser el peso, ¿no? Porque pues necesitamos minimizar el número de actuadores, pero también necesitamos de cierta cantidad de energía para poder realizar algunas de las actividades de la vida diaria de esa persona. Entonces, esa va a ser una prioridad y que muchas veces también hace que las personas dejen de usar una prótesis mucho más avanzada si es mucho más pesada en comparación a lo mejor con una que sea puramente mecánica. Entonces, todo eso va a entrar en juego y va a ser muy relevante a la hora de que una persona elija o no una prótesis, ¿no? Y obviamente ustedes, desde el punto de vista como ingenieros y diseñadores de este tipo de sistemas, pues son factores que deben de tener en cuenta, incluso para hacer después la comercialización de cualquier sistema. Ustedes tienen que hacer un estudio de mercado en función de quién va a ser su población objetivo y el tipo de prioridades que le van a dar, pues a ustedes también les va a dar pautas de cómo diseñar este tipo de dispositivos en función de que sea realmente un objeto que tenga un dispositivo que tenga alta demanda, incluso desde el punto de vista comercial, ¿no? Las prioridades de este consumidor, pues va a ser muy importante. No solamente el funcionamiento que ya hemos venido analizando en las otras unidades con toda esta parte de los grados de libertad, de los movimientos, de los análisis cinemáticos, dinámicos, etcétera, pues también es importante tomar en cuenta todas estas opiniones a la hora de hacer un diseño, ¿no? Entonces, en función de eso, pues vamos a definir una población objetivo y también eso va a influir en las características de la prótesis que se va a diseñar y en este caso a comercializar. ¿Dudas hasta aquí? ¿O algún comentario? Profe, yo una Sí. duda así muy general. Aquí en México, ¿es posible encontrar
o que algún hospital te pueda dar una prótesis eléctrica o mecánica. No, activa más bien, la palabra que buscaba. Ok. Que yo sepa, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. Lo más común van a ser las de tipo mecánica, como esta que les decía que es la activada por el cuerpo. Esa es la más común, al menos que yo he conocido, ¿no? Existen otras alternativas a nivel de algunas empresas que tienen incluso fundaciones en las que alguna persona puede participar, pero esas tampoco están muy avanzadas, o sea, son más sistemas como es que les decía de impresión 3D, que desde el punto de vista estético están bien, a lo mejor dependiendo del tipo de tareas, si no son tareas muy rudas, si son tareas un poco más de cotidianas, sin poner tanto énfasis, sobre todo la parte más compleja es lo que yo les decía, ¿no? Si la persona en su vida diaria necesita aplicar determinadas cantidades de fuerza para las actividades que realiza, eso sí va a ser mucho más complejo de conseguir y se necesita una tecnología mucho más avanzada que incrementaría el costo y va a ser inaccesible. Entonces yo lo he visto desde esas dos. En el caso del sector salud, he visto mucho estas prótesis mecánicas y sí he visto, en el caso, como les decía, de algunas empresas o fundación que tienen fundaciones, y que se van más por el lado de los sistemas de impresión 3D. Ok, gracias. Sí. O igual, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia. Alguna vez alguien me comentó, algún estudiante que estaba en una empresa, pero sí iba más hacia eso, ¿no? Al trabajar con sistemas de impresión 3D para el desarrollo de esas prótesis. Hoy en día es lo más común, incluso también, pues hay muchas páginas en donde hay diseños ya libres que te comparten todo, tanto la lista de componentes como los materiales, los diseños, para que tú lo puedas llevar a una impresión 3D, ¿no? Todo eso sí existe, pero como les digo, está muy limitado en ese sentido. Cumplen más desde el punto de vista estético que funcional. Ok, bueno, entonces, en resumen sobre estas prioridades que están en esta lista, en la tablita, pues uno, como les decía, la primera prioridad es tratar de reducir al máximo el peso, ¿no? Que sea, que ese no sea una cuestión por la que se sientan incómodos con la prótesis, ¿no? La segunda tiene que ver con la parte de la temperatura, lo que yo les decía, la sudoración, la transpiración. Eso puede llegar a ser muy incómodo para el usuario. La otra, la parte de aquellas que son mioeléctricas, pues el hecho de que se tengan a lo mejor sensores mioeléctricos que sean implantables, pues eso puede ayudar a que sea más fácil el control. Pero en el caso de utilizar, por ejemplo, electrodos superficiales, pues va a requerir de un entrenamiento y a lo mejor, dadas las circunstancias de cada persona, puede requerir a lo mejor que alguien más le ayude a poder hacer el, el colocado de estos sensores o electrodos, pues es lo que va también a generar incomodidad. Y pues la otra tiene que ver con el costo, ¿no? El costo, no únicamente el de la adquisición, sino también muchas veces del mantenimiento, ¿no? Simplemente en el caso de los electrodos, pues ustedes están acostumbrados a esto de que, pues, cuántas horas te puede durar un electrodo, ¿no? Entonces, debes de estarlos cambiando constantemente. Entonces, toda esta parte de consumibles y de mantenimiento del sistema, pues puede llegar a ser muy alto el costo.
para ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, eso también hace que sea mucho menos común el poder encontrar estos dispositivos activos, sobre todo los que son de tipo eléctrico, ¿no? Los mecánicos, como les decía, pues va a ser lo más común que vamos a encontrar en la generalidad de la población que tiene que vivir con una prótesis, ¿no? ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Bien, en cuanto a cuáles son también características que serían de interés para la persona, o digamos que no se han avanzado tanto en esos aspectos, pero que son importantes para los consumidores, uno tiene que ver con la apariencia, ¿no? El que sea lo más acercado a la realidad desde el punto de vista estético, pues también va a ser una parte importante. Y otra es la capacidad, hablando, por ejemplo, de que la amputación más común es la transradial, pues el hecho de que los dedos puedan tener el mayor grado de destreza posible, pues va a ser un factor que los consumidores van a desear tener, pero que desde el punto de vista tecnológico es muy complicado de poder brindar por todas esas incompatibilidades que habría entre el hecho de tener un menor peso, por ejemplo, como una prioridad, y una alta destreza que nos habla de un número alto de grados de libertad que deben ser controlados individualmente si yo quisiera tener una apariencia más real y una destreza similar a la que tiene originalmente los dedos de la mano, ¿no? Entonces, todo eso va a complicar. La otra es la que les decía, ¿no? La retroalimentación sensorial para que estos dispositivos, que a pesar de que son activos, puedan ser sentidos como una parte de su cuerpo, ¿no? Y no como un elemento extraño, un elemento externo a su cuerpo por el hecho de que no tienen esa capacidad de sentir que nos da en este caso la piel, ¿no? A nosotros, o esta parte de la sensación áptica que hablábamos en las clases pasadas, pues también es muy importante. Y eso pues se ha tratado de atacar, como les decía, por medio de algunos implantes donde se genera una estimulación para que puedan generarse sensaciones, ¿no? Pero llegar a hacerlo parte del cuerpo de la persona, pues sería, digamos, el escenario ideal y al que se pretendería llegar para que haya un mayor grado de aceptación, ¿no? Y la otra, pues tiene que ver con los objetivos funcionales y que son cuestiones mucho más particulares o personales de cada persona, de cada paciente, en el hecho de que, como les decía, una persona que tiene una determinada profesión o realiza actividades físicas demandantes, como por ejemplo un atleta, etcétera, pues va a tener unas ciertas prioridades que van a ser mucho más relevantes a lo mejor que una persona que tiene un trabajo a lo mejor en donde no necesita todas estas características, sino simplemente realiza movimientos en donde no son tan relevantes esta gran capacidad o grados de libertad, o un alto número de grados de libertad, no sería tan necesario, ¿no? Entonces, estas serían, digamos, el por qué no se usan tanto y qué es lo que desean los usuarios como prioridades a la hora de tener una prótesis que sería la ideal para cada quien. ¿Okay? ¿Dudas o comentarios? Ok. Bueno, una parte importante pues tiene que ver a la hora de definir todo esto, pues yo les decía que tiene que ver con cuáles son las actividades que realiza una persona, ¿no? Entonces, algunos estudios de lo que se han encargado es de monitorear dentro de las actividades que se realizan en la vida diaria,
tanto de manera rutinaria en su casa o a lo mejor en su trabajo, etcétera, dependiendo de la persona o la población objetivo, pues se hace uso de diferentes tipos de sensores para hacer un monitoreo de estas actividades a lo largo del día, ¿no? Y esto finalmente va a dar un indicativo a los diseñadores de qué tanto se utiliza o no una determinada articulación, una determinada extremidad, un determinado tipos de movimientos o de tipos de agarre, etcétera, que se utilizan con mayor frecuencia. Pues esto va también a optimizar mucho más los diseños en función de esas actividades, ¿no? Otros aspectos que se toman en cuenta, pues tienen que ver con el gasto de energía también, ¿no? Porque uno de los factores también importantes que tienen que ver con el peso de las prótesis, pues a lo mejor tiene que ver con las baterías o el sistema de alimentación que posee, ¿no? Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque si nosotros dejamos alimentado el sistema de alimentación que permanezca de manera continua en función de la prótesis, pues obviamente el uso de la batería no va a ser el óptimo, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista del gasto energético es importante tenerlo en cuenta porque no todo el tiempo se va a estar utilizando o se va a requerir estar alimentando los actuadores del sistema, ¿no? Y desde el punto de vista de la persona, pues también hay una parte de gasto energético desde el punto de vista metabólico para la persona, ¿no? Entonces, el uso de diferentes tipos de sensores, como existen ya hoy en día, de estos sensores que se colocan en el cuerpo o que traen ya los relojes inteligentes, los mismos teléfonos inteligentes, pues cuentan con esta serie de sensores que nos pueden ayudar para monitorear este tipo de actividades, ¿ok? Y que van a ser relevantes a la hora de este tipo de estudios para optimizar el diseño de estos dispositivos. Entonces, vamos a hablar en específico de algunos sistemas que se han utilizado y de un estudio, en algún estudio en particular de este tipo de monitoreos, en donde se incluyeron principalmente el uso de acelerómetros triaxiales o de sensores inerciales que nos van a ayudar a monitorear, en este caso, considerando las extremidades superiores e inferiores de la persona para monitorear su actividad. De esta manera, entonces, podemos hacer una evaluación de la frecuencia y la duración de los movimientos. Con eso, entonces, definir, entonces, cuál debe ser la cantidad de grados de libertad, cuáles son las articulaciones que más se usan, cuáles son los tipos de agarres que más frecuentemente utiliza la persona. Entonces, en función de eso, se puede definir, como les decía, estas pautas de diseño, ¿no? De manera adicional, pues también la actividad muscular suele ser relevante en este tipo de estudios. Entonces, también el hecho de poder incluir mediciones de EMG, pues también va a contribuir a evaluar el uso también a nivel del gasto energético y de funcionalidad de las extremidades de la persona a la hora de estar realizando una determinada actividad, ¿no? De manera adicional también, pues se pudiera, como les decía, medir otro tipo de actividades que nos permitan identificar más a nivel de tareas funcionales y no únicamente verlo como en el caso más simple de esta prótesis, que es el gancho de abrir y cerrar, que digamos que es la actividad más simple, ¿no? Pero hay
actividades muy particulares, a lo mejor el hecho de poder escribir, simplemente una actividad como escribir, pues involucra otro tipo de conexiones y de movimientos que a lo mejor en el caso del escribir, a lo mejor en un tipo de sensores como estos de acelerometría o de inerciales, no se vería tan reflejado, ¿no? Entonces hay actividades muy específicas que se pueden medir con otro tipo de señales o de sensores que nos permitan tener una idea más específica de la situación o de la función que se está en ese momento realizando. Entonces, el hecho de combinar todo esto nos va a poder dar una idea de qué tan útil o no puede ser un dispositivo o los grados de libertad que se le den a ese mismo, ¿no? Entonces, al final, este tipo de estudios tienen como objetivo enfocarse más en las actividades que realiza el usuario y cuáles a lo mejor ya no son relevantes para esa persona en específico. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de este tipo de monitoreos. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? Ok, ahora, ¿cuáles son ejemplos de tareas en específico y cómo se relaciona todo esto con los movimientos, ¿no? Por ejemplo, una primera idea tiene que ver aquí con la simulación de una persona que va a comer, ¿no? Entonces, hay que dividir por fases, digamos, dentro de esa tarea que es, digamos, de manera global lo que va a realizar, pues, cuáles son las fases o, digamos, en las que va a estar realizando la persona, ¿no? En el caso de tomar el tenedor o la cuchara o lo que vaya a utilizar para comer, cuando lo toma, cuando va hacia la comida a lo mejor, hacia tomar algo, hacia si va a cortar, por ejemplo, si es una pieza de carne o lo que sea y va a cortarla, ¿cuál es toda esa interacción entre ambas extremidades, ¿no? Si es una persona que va a estar amputada, pues en ese tipo de tareas va a requerir que haya una interacción entre las dos extremidades, ¿no? Y una va a realizar una función, otra va a realizar otra. Entonces, es ahí donde entra esta parte del monitoreo de la actividad, ¿no? Dependiendo de cuál es la extremidad dominante en esta persona y cuál es la que tiene la prótesis, etcétera, pues va a haber diferencias entre usuarios, ¿no? Para una misma tarea, pues las funciones pueden ser muy diferentes entre la prótesis de uno y la prótesis de otro desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con el hecho de monitorear esa actividad que va a ser muy específica dependiendo una de la tarea, otra, como les decía, de la extremidad dominante, de cuál sea la que es el brazo o la mano amputada y la que no es así, la que es la prótesis, etcétera. Entonces, todo esto va a entrar en juego en el hecho de poder realizar estas tareas, sobre todo cuando va a haber esta interacción entre que tenga una prótesis y una extremidad sana o normal en la persona a la hora de realizar la actividad. ¿Okay? Entonces, todo esto nos va a dar diferentes comportamientos, ¿no? Ahora, hay tareas que pueden ser mucho más complejas, ¿no? O que pueden tener fases mucho más largas en el hecho de, por ejemplo, como la tarea que está aquí, ¿no? De una persona que va a ir, va a sentarse, va a empezar a tratar si hablamos en el mismo caso de comer, ¿no? Si hablamos de las fases desde que la persona va caminando, luego la transición entre estar parado y sentarse, luego el hecho de alcanzar los objetos que va a manipular, ya cuando toma los objetos y está haciendo la sujeción
por ejemplo, como decíamos, del tenedor, de la cuchara. Luego ya lo que hace con esa herramienta, con ese tenedor, con esa cuchara, pues van a ser diferentes fases de la tarea, pero en las cuales pues tiene su prótesis, ¿no? O va a usar su prótesis en ese caso para realizar la actividad. Entonces, no es lo mismo la actividad que va a tener la prótesis cuando la persona va caminando, cuando la persona va en la fase de transición, cuando va en la fase de alcance o cuando va en la fase de sujeción del objeto o de manipulación. Entonces, dentro de cada una de esas fases, el uso que le va a dar a la prótesis va a ser diferente. Entonces, estos monitoreos de actividad tienen esa finalidad, el poder distinguir en todas esas fases cuál es el uso específico que se le da a la prótesis o que se le va a dar a la prótesis, y en función de eso, pues se determina cómo se debe comportar desde todos esos aspectos que les decía, ¿no? Desde los tipos de movimientos, el gasto energético, etcétera, todo lo que esté involucrado dentro del diseño del dispositivo. ¿Ok? No sé si quede claro o tienen alguna duda hasta aquí. Ok. Bien, ahora, ¿cómo vamos a distinguir entre esas fases, ¿no? Obviamente, cuando ustedes van a analizar señales, es importante delimitar cada una de estas fases, ¿no? Si estábamos hablando acá en particular de estas 5 fases que se manejaron en este estudio. Entonces, a la hora de que nosotros vayamos a analizar las señales obtenidas por medio de esos sensores, pues debemos de tener bien claro a qué corresponde cada una de esas fases, ¿no? Lo podríamos dividir, una a lo mejor simplemente en función de tiempo, o sea, medir los tiempos y entonces ahí ir identificando en dónde inicia o dónde concluye cada una de esas fases. Pudiera haber indicativos dentro de las señales que nos dieran una idea, dependiendo del sensor, o tener algunos sensores adicionales, ¿no? Y es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de, si ustedes fueran a analizar, por ejemplo, para una prótesis de extremidades inferiores, en qué fase de la marcha va, ¿no? Si es de extremidades inferiores, entonces, pues yo quisiera distinguir a lo mejor entre las actividades ahí, dependiendo de si es una fase de apoyo o de oscilación o balanceo de una determinada extremidad. Pudiera yo usar algún sensor de presión, a lo mejor, que me indique cuando está haciendo contacto con el talón o cuando deja de haber contacto. Entonces, ese tipo de sensores que a lo mejor no tienen una información continua, sino a lo mejor es un sensor únicamente que me da un valor on-off y que me puede determinar esas transiciones, pues también suelen ser relevantes. Utilizar eso para poder hacer este etiquetado o esta división sobre las fases en los eventos que se van dando en una determinada tarea, ¿no? Entonces, es importante delimitar eso y después ya hacer el análisis dentro de cada una de estas ventanas de las fases para poder identificar, pues en este tiene más actividad en una extremidad que en otra, etcétera, o alguna articulación u otra. Entonces, todo esto nos va a dar al final información que va a ser valiosa para poder definir estas actividades y este funcionamiento que tiene en particular alguna determinada extremidad para una determinada tarea, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Obviamente, el hecho de integrar aquí, igual vuelvo a lo mismo, el utilizar a lo mejor clasificadores basados en algoritmos de inteligencia artificial pueden ser requeridos, porque muchas veces va a ser imposible a simple vista a lo mejor encontrar diferencias y se tenga que calcular algún otro índice que esté relacionado con la señal. No sé, a veces se queda acá, no sé, que la media, que nada, que puede ser valores RMS,
Si hablamos de otro tipo de señales, a lo mejor sacar un espectrograma, ¿no? Si yo estoy trabajando ya en dominio de la frecuencia y del tiempo. O sea, hay diferentes índices que yo puedo tener en el tiempo, en la frecuencia o en el tiempo-frecuencia, si estamos hablando de otro tipo de técnicas, como son a lo mejor wavelets o cuestiones de este tipo. Entonces nos van a permitir hacer análisis mucho más profundos y que a simple vista a lo mejor no sería fácil diferenciar si no hacemos esta clasificación por medio de estas técnicas que suelen utilizarse en el procesamiento de señales y análisis de señales, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, pues todas estas algoritmos, todas estas tecnologías suelen emplearse no solamente para ver cómo funciona ya el dispositivo en sí una vez diseñado, sino incluso previo a que el dispositivo sea fabricado, como en este caso específico del monitoreo de la actividad. ¿Dudas o algún comentario hasta aquí? Bien, ya yéndonos específicamente al tipo de señales, en este ejemplo que está aquí, pues si hablamos de los acelerómetros, aquí pueden ver en algunas de las tareas, por ejemplo, en esta parte de una tarea de abrir, en este caso estando sentado la persona, abrir una jarra, un contenedor de agua y después servir esa agua, pues nosotros vamos a ver que sí existen diferencias, a lo mejor a simple vista en algunas de las fases, y también podemos ver las diferencias que existen entre la parte del brazo que tiene, que es una prótesis, y el que no está amputado, pues entonces podemos ver diferencias en ambos casos, pero que a veces el poder determinar no va a ser tan claro como a lo mejor lo podemos ver aquí en las señales a simple vista, y entonces requeriríamos de ese procesamiento adicional, como les decía, que nos permita encontrar esas diferencias entre la actividad, ¿no? Porque muchas veces, digamos, en donde estaríamos en un escenario similar sería cuando hablamos de una persona que tiene sus dos brazos no amputados y entonces yo comparo entre una extremidad y la otra cuál se está usando o no. Y ya después a la hora de diseñar, pues también va a influir el número de grados de libertad. No necesariamente esta señal es únicamente por el hecho de que se esté usando o no. También puede ser porque la prótesis tiene un cierto número de grados de libertad que le da una cierta capacidad de movimiento. Entonces, todo eso también va a influir si hacemos un análisis sobre algo que ya está diseñado o sobre algo que pretendemos diseñar, pues ahí habría diferencias en ese sentido. Como les decía, pues lo normal es utilizar cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Una idea de esto, pues son las redes neuronales artificiales en donde podemos hacer esta clasificación en respecto a las tareas que se están realizando y tomar decisiones para poder decidir, pues esto que está realizando es tal tarea, esto que está realizando es tal tarea, esto es tal tarea. Únicamente al adquirir esas señales va a ser posible clasificar en qué fase de la tarea está, ¿no? Pues esa es la idea de poder procesar estas señales, analizarlas por medio de este tipo de algoritmos que nos permitan tomar decisiones a la hora de identificar cuál es la actividad que se está realizando, ¿ok? Entonces, esto tiene, como les decía, dos fines. Una, evaluar una tecnología, por ejemplo, en el caso de algo que ya está diseñado, o en la fase previo es con fines de optimización del diseño de un determinado dispositivo. ¿Okay? ¿Dudas?
Entonces, de acuerdo a los resultados de este estudio, pues nosotros podemos tener diferencias, como dice aquí, entre los diferentes usuarios o sujetos que participaron en las pruebas, diferencias a lo mejor entre el comportamiento de un mismo sujeto, pero en diferentes tiempos, en diferentes días, o de esa manera entonces caer en estas diferentes condiciones. La condición 1 tiene que ver con el hecho de que los 3 sensores son incluidos o son incluidos dentro de la clasificación, que son un sensor para brazo, antebrazo y en el brazo no amputado. Y luego se hicieron también pruebas considerando únicamente en alguna de las partes del dispositivo prostético o en alguna parte en específico del antebrazo o de la persona no amputada. Entonces se hicieron diferentes combinaciones, que son todas estas 4 condiciones que están descritas aquí. Y aquí se ven, como les decía, las diferencias entre sujetos que son pues menos variables. Si puedes observar, se mantiene casi una línea recta, pero ya después, si lo evaluamos a largo tiempo entre diferentes días, va a haber una variación un poco mayor en el caso de ese estudio que se realizó. ¿Okay? Entonces, todo esto tiene, como les decía, esa doble finalidad. Una, evaluar la tecnología. La otra, pues generar pautas de optimización en el diseño de los dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de estudios tienen ese objetivo. ¿Okay? ¿Dudas en cuanto a lo que son las prótesis y todo esto de diseño que estuvimos hablando de estas pautas de diseño? Ok, bueno, entonces vamos con la última parte. Hemos hablado en el caso de cuando hablamos de los sistemas robóticos, en el caso de rehabilitación, pues hablábamos de configuraciones, ¿no? Teníamos aquellos que son de efecto final y los que son de tipo exoesqueleto. Si hacemos una analogía más hacia lo que son los dispositivos principalmente pasivos, pues las órtesis serían como una especie de exoesqueletos, pero que puede tener diferente finalidad. Una órtesis puede ser un dispositivo que va externo y que solamente sirve para inmovilizar una determinada articulación, una determinada extremidad, o también con un cierto grado de movimiento. Entonces, el término órtesis pues nos va a llevar desde aquellas que son pasivas, aquellas que son semiactivas o incluso las que son activas y nos podrían llevar al concepto de un exoesqueleto. ¿Okay? Entonces, viene un poco de la mano, ¿no? Entonces, en sí, pues todo aquello que sean aparatos o dispositivos como las férulas o que ayuden a soportar, en el caso de por ejemplo, los que son aparatos ortopédicos, para ayudar a alguna deformación, a corregir algún problema de ese tipo y que se utilizan también en diferentes áreas, no solamente desde el punto de vista ortopédico, sino también fisioterapéutico o de terapia ocupacional, que sirvan para corregir una determinada situación, ¿no? En el caso de las férulas, pues a lo mejor para una fractura, algún esguince, etcétera, inmovilizar, o en el caso de las otras para corregir, a lo mejor que sirvan de soporte, que mantengan un cierto rango de movimiento, etcétera, para poder hacer esta corrección más a nivel terapéutico. Y entonces, todos estos dispositivos pueden entrar
dentro de lo que es la definición de una órtesis, ¿no? Como los ejemplos que tenemos aquí en la imagen. Entonces, como les decía, algunos son únicamente para inmovilizar, otros para dar un cierto soporte o estabilidad y que incluyen el movimiento de la articulación, ¿no? Como estos dos que tenemos aquí para el caso del codo y de la rodilla. ¿Dudas? Ok, como les decía, pues también podemos dividirlas en aquellas que son pasivas. Entonces, lo único que necesitan es controlar o restringir en alguna forma pasiva el movimiento, ¿no? Las que son activas, pues van a corregir, pero considerando el movimiento, ¿no? Que exista ese movimiento. Y algunas que van a servir para inmovilizar, pero también descargar a lo mejor el peso o algún efecto que tenga algo sobre esa articulación afectada y deseamos que no exista ese efecto, pues pueden ser estas que son de tipo de descarga, ¿no? Entonces, en estas serían, digamos, los tres grupos que podríamos ver como generales a la hora de diferenciar entre los diferentes tipos de órtesis, ¿ok? Ya en específico, pues va a haber algunos padecimientos desde el punto de vista, como decíamos, ortopédico o con fines terapéuticos, en donde se utilizan algunas órtesis muy específicas, ¿no? Como en el caso específico de esta férula, que sirve para reducir una deformación, que es esta que se llama hallux valgus, en donde normalmente este tipo de sistemas son con materiales termoplásticos, ¿sí? Y que se van a moldar o a ajustar al pie por medio de calor, ¿no? Pero pues obviamente existen hoy en día tecnologías, igual como estábamos hablando del caso de impresión 3D, pues va a haber diferentes también tecnologías que nos van a ayudar hoy en día a construir este tipo de dispositivos. Otros, pues son férulas que sirven para mantener una cierta postura y corregir una deformación, ¿no? Como en el caso de esta férula para cuestiones de lo que se le conoce como pie equino, para poder llevar al pie hacia una posición normal por medio de la férula, ¿no? Entonces va a dar ese soporte para tratar de corregir ese problema. Después, pues aquellas que tienen que ver a lo mejor con otro tipo de afectaciones y que se pueden clasificar también en órtesis cortas o órtesis que tienen un cierto soporte, sobre todo para calzados ortopédicos, en donde tienen también algunos soportes adicionales como estas varillas de acero, que también tienen esa misma finalidad de corregir algunos de estos padecimientos. Están entonces también, como les decía, aquellas que permiten un cierto grado de movimiento, por ejemplo, las rodilleras articuladas, y que pues tienen la misma finalidad de dar una cierta estabilidad a la articulación y que evite la progresión a lo mejor de alguna deformación en particular, dada diferentes tipos de padecimientos, ¿no? Y en el caso de las largas, entonces que ya van a abarcar pues prácticamente toda la extremidad, en el caso de la extremidad inferior, y en este caso se utiliza en pacientes, en algunos casos, como ya lo habíamos visto, en padecimientos como hemiplegia o paraplegia, y que tienen la finalidad de
dar más que corregir el movimiento en sí, dar una cierta estabilidad al movimiento para corregir algunas problemáticas derivadas de diferentes padecimientos, como lo menciona ahí también en el caso de la poliomielitis o otras patologías que impidan el que pueda hacer un desplazamiento o los movimientos de la marcha correctamente. Y básicamente, pues en general esa es la finalidad o el objetivo de lo que son las órtesis, y que fácilmente en ese mismo sentido, como les decía, dentro de las órtesis activas podríamos incluso incluir a los exoesqueletos, sobre todo aquellos que tienen más la finalidad de ser dispositivos de asistencia, ¿no? No tanto de terapia, pero que sí estén enfocados más no en aplicar su energía sobre la extremidad, sino más bien en corregir un cierto movimiento o dar una estabilidad o postura correcta a la persona. ¿Okay? Y pues básicamente esa es la idea de lo que son las órtesis, y pues con esto concluiríamos esta unidad, y era el material que yo tenía preparado para el curso. Entonces, hasta aquí concluiríamos, como les decía, esta parte teórica del curso, y solamente quedaría pendiente sus exámenes, su práctica de la próxima semana y el proyecto final. ¿Okay? Entonces, no sé si haya alguna duda antes de concluir la sesión de hoy. Considerando esto, pues ya no tendríamos clase el jueves, y ya jueves ni viernes, y nos veríamos ya directo en el examen el día martes. O si tienen alguna duda en específico y quieren que lo veamos por videollamada, pues podríamos emplear estas sesiones de jueves y viernes para ver qué dudas tengan sobre los exámenes o sobre el proyecto final. Pero ahí sí más bien les pediría que concretáramos en específico si en algún equipo se quiere reunir y me digan horarios para yo organizarme con todos y estar haciendo las asesorías. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Ok. Bueno, pues entonces ustedes me avisan ya si va a haber alguna asesoría que requieran para jueves o viernes. De lo contrario, pues trabajen en estudien para el examen de dinámica, trabajen en terminar su última práctica de simulación en su proyecto final, y pues cualquier duda me avisan. Y pues seguimos en contacto, ya sea si la duda se puede resolver por chat, pues ustedes me avisan. Si no, pues usamos los horarios de las clases que restan para las asesorías. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. Bueno, pues que estén bien, cuídense, y nos vemos seguro el martes, y si no, pues ya ustedes me avisan. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Estén Sí, bien. gracias.